Y ahora tenemos la participación de la doctora Diana Sofía Chávez Dávila, cuya conferencia se titula La importancia de la transparencia en la gestión pública. La doctora Chávez es directora de proyectos de la Asociación Civil Transparencia. Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres, con especialización en Derecho Penal y estudios de maestría en Desarrollo Humano en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en organizaciones nacionales e internacionales sobre participación ciudadana de las mujeres y transparencia y acceso a la información en la gestión de proyectos de cooperación internacional. Ha sido miembro del Consejo Directivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, becaria del Fondo Monetario Internacional y ha integrado misiones de observación electoral en escenarios de alta conflictividad como Venezuela y Pakistán. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Diana Chávez Dávila. Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar con todas y con todos esta mañana. Me gusta mucho abordar este tema, además desde otra perspectiva, porque por lo que he visto en el programa y por la ponencia anterior a la mía, y los comentarios a esta ponencia, se ha estado enfocando la transparencia y el acceso a la formación desde los datos que forman parte del registro, ¿no es cierto? Las restricciones, las limitaciones que hay con respecto a la divulgación de datos personales, y se ha comparado en ese sentido, por ejemplo, me gustó mucho el sistema de Costa Rica, pero claro, uno traslada esas realidades a la realidad nuestra y se encuentra con que sería más o menos el paraíso del estafador de Tinder, ¿no? Entonces, claro, a uno le da mucho que pensar hasta dónde puede llegar un país, hasta dónde puede llegar un sistema que tiene como misión el servir al público, garantizándole o dándole la garantía de la publicidad de la información, ¿no? Hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede ambicionar llegar un sistema en este sentido en un país con alta, con media o con baja institucionalidad en otros aspectos. Y ese es justamente el tema que me gustaría abordar el día de hoy. Entonces hemos visto en los días anteriores la publicidad registral, la transparencia desde un enfoque desde la publicidad registral. Ahora vamos a ver desde el otro lado, ¿no? Cómo es que se transparenta la información institucional de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y lo que tenemos pues es que la transparencia ha estado flotando en diversos dispositivos normativos nuestros de manera muy dispersa y no necesariamente como parte de una política nacional, ¿no es cierto? Sabemos pues que, sin embargo, tiene tres aplicaciones prácticas. La primera es que como valor nos sirve para respetar o hacer respetar el Estado de Derecho, porque somete todo acto de gobierno, todo acto de decisión pública al escrutinio público, y en ese sentido la transparencia como valor puede servir también como principio rector para generar lineamientos y para habilitar procesos dentro de cualquier entidad de la administración pública que tenga como fin hacer pública información que sea necesitada por cualquier ciudadano, por cualquier ciudadana, por supuesto con las limitaciones que la ley establece, ¿no? Sabemos la información secreta, la información reservada o la información confidencial. Pero además tiene otro fin práctico, que es un derecho instrumental. La transparencia, hemos visto, puede ser un valor, puede ser un principio rector para la gestión pública, pero también es un derecho instrumental, porque nos sirve para hacer efectivos otros derechos. Y esos otros derechos, además, tienen un fin mayor, que es el control del poder. Entonces hemos visto, por ejemplo, este año estamos en un año de elecciones regionales y municipales, y en realidad durante los últimos 3 años hemos estado en años electorales siempre, ¿no? En transparencia observamos elecciones y siempre decimos, bueno, lo fuerte se pone en el año electoral, pero ahora últimamente todos los años son años electoral,
y la publicidad de la información que obra en varios de los registros resulta crucial como un primer paso para controlar el acceso al poder. Hemos visto, por ejemplo, que en Costa Rica hubiera sido posible ver absolutamente toda la información patrimonial, o al menos de propiedades, de las personas que candidatean a cargos de poder, ¿no es cierto? Hemos visto, sin embargo, por los debates que ha habido en el Congreso de la República durante los últimos años, que la tendencia en el Perú es al revés, ¿no? Vamos, mientras ellos abren, nosotros vamos cerrando. Entonces, mientras en Costa Rica se está abriendo la información, de modo que uno puede rastrear las propiedades, ver toda su historial, apreciar el tracto sucesivo, y ver si de repente era de un familiar y se pasó a un primo, pero realmente allí vive el candidato, y etcétera, tantas cosas pues que hemos visto que suceden. Aquí lo que se hace es reducir la información que, por ejemplo, se puede hacer pública mediante la web de la Contraloría en las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios públicos, ¿no? De las personas que candidatean a cargos de elección popular, y en fin de cualquier autoridad o funcionario público, ¿no? Entonces, acabamos cerrando con los argumentos que se utilizan en el Congreso son de que atenta, por supuesto, contra la protección de datos personales, pero también que expone a los funcionarios públicos a que se les persiga, se les estafe, se les quiera asaltar, se les quiera robar, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo nos sirve? Nos sirve para acceder al poder, por ejemplo, permitiéndonos el escrutinio de candidatos de diferentes formas. Nos sirve para ejercer libertades informativas, porque tenemos derecho también a enterarnos no solamente de la información sobre estas personas, sino sobre cómo las personas, una vez que ya han llegado al poder, ejercen este poder delegado por el voto, ¿no? Por el voto o por designación. Entonces, tenemos también otro tipo de información pública, que es la información de las instituciones que implican actos de gobierno, decisiones públicas, ejecuciones de gasto presupuestal del erario público. Y esta es la información que nos permite controlar el ejercicio del poder y le permite además a las instituciones públicas rendir cuentas a la ciudadanía. Hacemos entonces con la transparencia también efectivo el derecho a la información pública, y finalmente nos sirve para respetar el Estado de Derecho, porque se mantiene un equilibrio entre quien ejerce el poder, que a su vez está obligado a devolver la información sobre el ejercicio de su función a quienes lo han elegido, ¿no? Lo han o la han elegido. Luego, cómo la transparencia ha sido recogida de manera progresiva en nuestro sistema legal. En el Código de Ética de la Función Pública, el código contempla 8 principios, 6 deberes y 5 prohibiciones para todos los servidores y servidoras públicas, ¿no? Entre los 8 principios está el de respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia, equidad y lealtad al Estado de Derecho. ¿A cuáles está relacionado la transparencia? Podríamos decir que a todos, probablemente. El de probidad, el de eficiencia, el de veracidad, por ejemplo, son cruciales, están directamente relacionados. Luego, en los deberes que tiene que observar todo servidor, servidora público, tenemos también neutralidad, transparencia, ya reconocido específicamente como un deber funcional, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad. Y además se tienen 5 prohibiciones, ¿no? Mantener intereses en conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, especialmente en un país que está en elecciones todos los años, y hacer mal uso de información privilegiada, además de presionar, amenazar, acosar. Ahora, ¿qué tiene que ver la transparencia en estas 5 prohibiciones? Todo. Mantener intereses en conflicto. ¿Cómo sabríamos si un funcionario o funcionaria pública mantiene intereses en conflicto con los de su institución? Por medio del registro de gestión de intereses, que es público, ¿no?
¿Cómo podríamos saber si es que un funcionario mantiene intereses en conflicto y además obtiene ventajas indebidas? ¿O cómo lo podríamos deducir o investigar mediante la publicidad de la agenda de todos sus funcionarios? ¿Cómo podríamos ver si es que se están realizando actividades de proselitismo político? También mediante la transparencia de la agenda de sus principales funcionarios, que tienen prohibiciones explícitas sobre esta materia en razón de sus deberes de neutralidad estatal en época electoral. ¿Cómo podríamos conocer todas estas cosas? Por medio de la transparencia a la que también está obligada la institución para con todo el público usuario y también para toda la ciudadanía en general, medios de comunicación, etc. Y acá tenemos la evolución normativa, ¿no? Como les dije hace un momento, teníamos a la transparencia más o menos diluida, no concretamente aterrizada en deberes funcionales y con consecuencias a su violación, digamos, que eran no muy fuertes o no estaban realmente institucionalizadas. Y también tenemos esta concepción errónea de que transparencia en la función pública es igual a portal de transparencia estándar, ¿no? Que también es bastante limitada. Entonces acá podemos ver una evolución de cómo ha ido cambiando en el tiempo y en realidad cómo se ha recogido como un valor crítico para garantizar la integridad en la función pública. Entonces, al principio, por supuesto, tuvimos la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que estableció un techo mínimo de obligaciones y deberes funcionales para todas las entidades de la administración pública. Por supuesto, había excepciones, hay algunas excepciones que lamentablemente todavía se mantienen, como las del Congreso de la República, y teníamos excepciones que afortunadamente se han superado, como los deberes de transparencia de los órganos que forman parte del sistema de justicia. Luego hemos tenido, bueno, en paralelo, la ley que regula la gestión de intereses o la ley del lobby, conocida también así, que es la 28024. ¿Y qué decía? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona transparencia y gestión de intereses? Hemos visto que para conocer y para prevenir el mal uso de recursos públicos es crucial poder conocer el camino que siguen todos los actos de decisión pública. Y para eso nace la ley 28024, ¿no? Entonces, con el objetivo de transparentar los procesos de toma de decisiones y la posible influencia que pudieran tener grupos de interés, instituciones, personas allegadas, o la posición de poder que ocupan los funcionarios y funcionarias públicas, y además se genera un registro público, se genera el Registro Nacional de Gestores de Intereses. Lamentablemente, la precariedad del sistema en ese momento pues tuvo como efecto que el registro estuviera muy mal usado, ¿no? No se registraran realmente los actos de gestión de intereses, las personas que hacían actos de gestión de interés no se registraban tampoco como gestores de intereses, entonces había, si mal no recuerdo, 20 personas registradas, cuando sabemos pues que son muchísimas, cientos, miles de personas que hacen actos de gestión de interés. De estas solamente actualizaban su información o registraban su información unas 5, ¿no? Esto luego fue, por supuesto, modificado porque vimos que la norma había caído en desuso y que realmente no cumplía su objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó la transparencia, se tomó la gestión de intereses y se integraron a la Estrategia Nacional de Integridad y de Lucha contra la Corrupción, como parte del modelo de integridad que está promovido desde la Presidencia del Consejo de Ministros desde hace ya, por lo menos desde el 2017, cuando la Secretaría de Integridad Pública era cuando teníamos la CAN, ¿no? Entonces, en el 2017 se aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, va integrando progresivamente la transparencia, y el 2018 tenemos el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que también integra tanto a la transparencia como la gestión de intereses y los vincula, ¿no? Posteriormente, ya en el año 2019, hemos tenido el establecimiento de la función de integridad y la transparencia como parte de la función de integridad.
¿Por qué es importante esto? Porque genera lineamientos para que todas las entidades de la administración pública implementen la función de integridad en todas las entidades por igual, y se comienza a formar un modelo. Este modelo, que es el modelo de integridad, luego se actualiza en el año 2021, recién el año pasado, y lo que nos faltaba, lo que le faltaba a todas las instituciones de la administración pública es cómo nos medimos. Cómo medimos qué tan transparentes somos, cómo medimos qué tan íntegros somos, cómo hacemos para que el hecho de que nuestro portal de transparencia esté al día no dé la impresión de que realmente estamos con todos los checks al día, ¿no es cierto? Porque transparencia no es igual a portal de transparencia estándar. Entonces se genera el índice de capacidad preventiva. El índice de capacidad preventiva frente a la corrupción es una herramienta que sirve como herramienta de gestión a todas las entidades de la administración pública, pero que a la ciudadanía, prensa y demás grupos les sirve como herramienta de control del poder. ¿Qué es lo que hace? El índice de capacidad preventiva tiene indicadores que pueden ser aplicados por igual a cualquier entidad de la administración pública para que vean su puntaje, un puntaje objetivo que diga que tanta capacidad de identificar y gestionar riesgos de corrupción tienen y si están cumpliendo con todos sus deberes de transparencia. Entonces, se deja de lado esta visión de que transparencia igual portal de transparencia estándar y se articula la integridad y la transparencia como deberes transversales a todas las áreas de una entidad de la administración pública. La transparencia no será deber solamente del área de comunicaciones, que tiene que informar sobre lo que hace la entidad en su portal o en sus redes sociales, sino que también será parte de la alta dirección, también será parte del área de logística en contrataciones, también será parte del área de recursos humanos. Entonces, una vez que tenemos claro de que tanto la transparencia como la integridad no solamente están íntimamente relacionadas, sino que además son principios y son obligaciones transversales a todos los órganos de una entidad, tenemos una idea más clara de para qué sirve el índice de capacidad preventiva, o también conocido como índice de integridad, ¿no? Permite contar, una vez que se aplica y que se acumula toda la evidencia que permite contar con este puntaje, permite contar con reportes estandarizados para todas las entidades de la administración pública, y estos reportes a su vez brindan evidencia, brindan soporte para que la entidad pueda gestionar cambios o mejoras en los componentes en donde haya obtenido resultados más bajos. El índice está dividido en 9 componentes que están relacionados a su vez a distintas áreas de la entidad. Y esto garantiza nuevamente que la transparencia y la integridad no sean competencia del área de comunicaciones o del área de sistema, sino responsabilidad de todos los funcionarios y funcionarias, lo que revalida o le da fuerza al concepto de la cultura de integridad en las instituciones. Cuando hablamos de cultura de integridad en las instituciones, estamos hablando de que la integridad y la transparencia son un componente inherente a todos los funcionarios que forman parte de la institución. Los componentes del índice de capacidad preventiva o índice de integridad, como les dije al principio, el compromiso de la alta dirección. En compromiso de la alta dirección tendremos, por ejemplo, quién ejerce la función de integridad en la quién ejerce la función de integridad en la entidad. Tendrá la entidad un mayor puntaje cuando la persona que ejerza la función de integridad sea un oficial de integridad, ¿no? Por ejemplo, los ministerios tienen asignado un oficial de integridad. Algunos gobiernos regionales están comenzando a implementar también las oficialías de integridad o tienen sus oficinas anticorrupción, que también es el equivalente.
y se irá bajando el puntaje a medida que no haya un órgano especializado en esta materia. ¿Cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, la función de integridad y por ende de transparencia la asume la máxima autoridad administrativa de la entidad, la gerencia general, ¿no? En el caso de las municipalidades, la gerencia municipal o la gerencia regional, ¿no? Irá bajando más a medida que esta función quede, digamos, colocada en un órgano específico que no necesariamente está relacionado per se a esta función. Por ejemplo, recursos humanos. Por ejemplo, comunicación. Mientras más lo releguemos y menos lo especialicemos, la entidad irá bajando su puntaje. Luego tenemos el componente de gestión de riesgos. En el componente de gestión de riesgos, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene, por ejemplo, si es que la entidad ha hecho un trabajo de identificación de riesgos de integridad en sus procesos de contratación, en sus procesos de contratación de personal, si es que ha diseñado estrategias para combatir o para gestionar estos riesgos de corrupción, y en realidad de lo que vamos viendo es un componente bastante difícil de satisfacer, por eso es un componente nuevo. Los modelos de gestión de riesgos de integridad en realidad son relativamente nuevos, y lo que hacen, además, en algunos casos, las entidades, cuando quieren un modelo propio, es tener que seguir una serie de procesos y hacer sus propios mapeos, y estos procedimientos suelen ser bastante caros y suelen ser largos, ¿no? Un proceso de mapeo de riesgos puede llegar a tomar 1 año. Entonces, ¿qué otras alternativas hay para ir gestionando la situación, ¿no? A veces pensamos, bueno, mientras se pueda hacer, esperamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen algunas entidades? Toman modelos existentes. ¿Qué modelos existen? El OCE tiene un modelo, Contraloría tiene otro modelo, y entidades más chicas, como una municipalidad, por ejemplo, puede gestionar su propio modelo tomando, por ejemplo, los riesgos que haya observado en los reportes que recibe de su órgano de control institucional, ¿no? ¿Qué más tenemos? La política de integridad. Si es que existe un código de ética, un código de conducta dentro de la institución, a veces las instituciones dicen, no, pero yo me rijo por mi RIT, ¿no? Está bien, tu RIT tiene reconocido la integridad o la transparencia como un valor de los trabajadores, tiene sanciones cuando se viola este principio o este valor, no, entonces no cumple. No forma parte de la cultura de integridad de la institución. A veces se dice, bueno, pero yo aplico el código de ética el código de ética uy, se me acaba de ir el nombre, del servidor público. Ya, pero ¿haces algo para reforzar el cumplimiento del código con los trabajadores? Capacitaciones, un recordatorio de conceptos claves o de casos que se hayan observado. No, bueno, entonces no cumple, porque la mera existencia de una norma no garantiza que esa norma se esté cumpliendo, ¿no? Tenemos también el componente de transparencia, que se basa mucho en los resultados que obtiene la institución en el portal de transparencia estándar. Me parece que han tenido una presentación de Eduardo Luna del ANTAIP, entonces me imagino que ese tema ya se ha abordado. El ANTAIP emite unos reportes de rendimiento, digamos, de cumplimiento, de implementación de los portales de transparencia, pero además este componente se analiza en alianza con otros, ¿no? Por ejemplo, implica que las declaraciones juradas de intereses de todos sus sujetos obligados estén al día, de que se haya tomado procedimientos de debida diligencia para garantizar que el contenido de las declaraciones de intereses es cierto, también que exista un registro en el marco de la ley 28024 de gestión de intereses de todos los sujetos obligados en la entidad, y también la publicidad de agendas, ¿no? Tenemos también el componente 5 de controles y auditoría, que es básicamente
cumplir con los entregables y las subsanaciones correspondientes del SCI, el Sistema de Control Interno. Luego tenemos el componente de comunicación y capacitación, pero con enfoque en integridad y transparencia, no cualquier comunicación y capacitación. El canal de denuncias, que es la plataforma única de denuncias de corrupción para el ciudadano que gestiona la CIP-PCM, y también que la entidad cuente con mecanismos de protección para denunciantes. Luego tenemos supervisión y monitoreo, que es la supervisión, mecanismos e indicadores y acciones de supervisión y monitoreo de la implementación del modelo de integridad. Y finalmente el órgano encargado del modelo de integridad, que es para verificar que se está adoptando ese modelo de manera progresiva. El resultado que ha obtenido SUNARP en el índice de capacidad preventiva, que refleja, digamos, su cumplimiento con deberes de integridad y transparencia, es de 49% al cierre de diciembre del año pasado. ¿Cómo estamos? Estamos un poquito por debajo del promedio. Promedio general de todas las instituciones que lo han presentado es de 59%. Las entidades del top 5 de entidades en el índice de capacidad preventiva son SUNAT y Minedu, que tienen 100%, Midagri tiene 99%, y el MINJUS y el MEF tienen 98%. Ahora, este es un trabajo que no es fácil. Las entidades que han implementado, que están implementando, porque la implementación del modelo de integridad es un trabajo que no para nunca, se ha comenzado, digamos, la estrategia se ha comenzado con los ministerios, se ha ido bajando a diversas entidades, como por ejemplo las superintendencias, entre otras, y se ha comenzado a bajar a los gobiernos regionales. Nosotros actualmente en Transparencia asesoramos a gobiernos regionales en la adopción también del modelo de integridad. Y bueno, la calificación que obtienen en algunos gobiernos regionales también es bastante alta. En algunos casos está más o menos igual que SUNARP, ¿no? Que para un gobierno regional es todo un reto porque tiene menos recursos para poder gestionar algunos mecanismos que componen el índice. Y además nos encontramos también asesorando a un grupo de municipalidades que lo quieren adoptar, aunque aún no se encuentren obligadas a hacerlo, lo cual nos parece pues fantástico, ¿no? Que son las 6 municipalidades que integran la Mancomunidad del Valle de la Leche en Lambayeque y la Municipalidad de Lambayeque. Así que tenemos pues a 6 municipalidades distritales que están adoptando el modelo de integridad y a una municipalidad provincial, la primera municipalidad provincial también adoptando el modelo de integridad de forma voluntaria. Nos parece un reto autoimpuesto altísimo, ¿no? Pero también nos parece una muestra de voluntad política, porque es una muestra de voluntad política súper importante para demostrar que en realidad no hay nada que ocultar al interior de la institución. Y creemos que ese es un buen síntoma. Esta es, digamos, la disección del resultado obtenido por SUNARP. Entonces tenemos en compromiso de alta dirección 8%. ¿Por qué? ¿Por qué hay 8%? Porque falta actualizar algunos documentos, ¿no? Yo les comenté que se obtienen puntajes bajos cuando más relegado se encuentra el deber de integridad al interior de la institución. Entonces, si es que no hay una oficialía de integridad, el puntaje sale bajo. Si es que está relegado en recursos humanos, por ejemplo, también es posible que salga bajo. ¿Y por qué sigue saliendo bajo? Porque son varias preguntas. Porque tal vez falta actualizar algún documento como el plan... se me están yendo los nombres, creo. El plan estratégico institucional, el PEI y el POI, el plan operativo institucional. Entonces, si es que en el PEI y en el POI no están reconocidas, no hay reconocidos lineamientos de integridad o acciones estratégicas de integridad, pues entonces vamos a seguir con ese puntaje, ¿no?
¿Qué más tenemos? Tenemos el componente de gestión de riesgos. El componente de gestión de... Este screenshot, por si acaso, lo he sacado anoche a las 10 de la noche, ¿ya? Porque veo ahí, ¿no? ¿Ya? Ayer a las 10 de la noche lo he sacado, ¿ya? El componente de gestión de riesgos ha sacado 0. Ahora, no es raro sacar 0 en componente de gestión de riesgos porque, como les dije, es un componente nuevo. Entonces, ¿qué se puede ir haciendo? Me comentaban que estaban en proceso de tramitar su ISO antisoborno. Ese es un gran primer paso. El ISO antisoborno, para poder tramitar el ISO antisoborno, la entidad va a tener que hacer un mapeo de riesgos. Entonces va a poder ir completando. A medida que complete ese proceso y cuente con evidencia que demuestre que está cumpliendo con este proceso, va a poder ir subiendo su puntaje. ¿Qué más tenemos? La política de integridad, 50%. ¿Qué tenemos ahí? En política de integridad tenemos el reglamento o el código de ética. No estoy al tanto, pero mientras más especializado sea su código de ética, mejor puntaje habrá. Para poder tener el puntaje completo, el componente de política de integridad tiene que estar alineado a compromiso de la alta dirección. Entonces, si es que no se reforman el PEI y el POI, va a haber pasos que en el componente de política de integridad no se van a poder asumir. Entonces, por eso tenemos que comenzar siempre con el componente 1, de compromiso de la alta dirección. ¿Qué más se puede hacer en política de integridad? Se puede trabajar un plan de integridad institucional. Todos los ministerios tienen un plan de integridad institucional, que tiene una relación de temas, de capacitaciones a hacer al año, que reconoce a sus funcionarios o funcionarias más íntegros e íntegras, etc. Luego tenemos el componente de transparencia. En el componente de transparencia, el SUNARP ha sacado 57%. ¿Por qué es esto? Yo les he dicho que transparencia no es igual a portal de transparencia estándar. Entonces, SUNARP en su portal de transparencia estándar está muy bien, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que hace falta? Por ejemplo, no tiene actualizado su registro de gestión de intereses. ¿No? Yo entré anoche, también a las 10 de la noche, y no estaba actualizado por lo menos durante los últimos 30 días. Entonces, si es que se actualiza el registro de gestión de intereses, que tiene que ser de publicación inmediata, se va a subir rápidamente el componente de transparencia. Luego tenemos el componente de controles y auditoría. Acá se encuentran al 50%. Probablemente es porque han cumplido con todas las recomendaciones, con todos los entregables del SCI, pero tal vez la implementación de las situaciones adversas que se hayan encontrado todavía están en proceso, ¿no? Mientras no se haya recibido la conformidad de la subsanación de todas estas situaciones, todavía no se puede llegar al puntaje completo, y eso a veces lamentablemente toma tiempo. Luego tenemos el componente de comunicación y capacitación. Ahí estamos en 67%. Y en ese 67%, tal vez, ¿cómo lo podemos subir? Lo podemos subir, porque esto está encadenado y por eso es que es transversal a todas las áreas, lo podemos subir si es que el componente de política de integridad tiene un plan de integridad institucional, ¿no es cierto? Porque así vamos a tener claro qué capacitaciones tenemos que hacer al año o qué temas relacionados a la transparencia y la integridad vamos a tener que fortalecer con los servidores y servidoras públicas, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que hay muchísimas áreas que están relacionadas y que van a tener deberes de transparencia e integridad. Hasta el momento, alta dirección, el área de logística, en gestión de riesgos, en política de integridad, el área de recursos humanos, en transparencia, sistemas, comunicaciones, en controles y auditoría, OSI,
En comunicación y capacitación, el área de comunicación, el área de imagen institucional y por supuesto también el área de recursos humanos y el área de capacitación si la hubiera. En canal de denuncias están al 100%. Eso es porque han implementado al 100% la plataforma única digital de denuncias de corrupción al ciudadano en la página web de SUNARP. En supervisión y monitoreo nos encontramos en 0%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía no contamos con los mecanismos o estructuras mínimas que garanticen que el modelo de integridad está en implementación. Entonces, mientras no suban los de arriba, supervisión y monitoreo va a mantenerse bajo. Nuevamente vemos como todo es un ciclo que se retroalimenta y en el que todas las áreas dependen unas de otras para que la entidad suba, ¿no? No es una función que va a ejercer de manera solitaria una persona, que es el problema que a veces sucede con los portales de transparencia estándar, sino que es una responsabilidad solidaria de todos los trabajadores y las áreas de la entidad. Y finalmente tenemos al encargado del modelo de integridad, que como vemos está en proceso de implementación, está en 58%. Esto no quiere decir que están jalados, eso no quiere decir que SUNARP está jalada, quiere decir que esta es nuestra línea de base, quiere decir que desde acá se comienza a construir. Entonces, comenzar con 49%, créanme, no es malo. Yo he visto entidades que comienzan con 14%, pero que duplican en 3 meses, ¿no? Entonces, es normal comenzar así, no quiere decir que esté mal, el modelo de integridad es nuevo, lo acabamos de ver, se ha actualizado el año pasado, es un modelo nuevo. Entonces, 49%, y este desagregado no es una mala nota, es una línea de base. Y debe darnos un reto conjunto institucional desde el cual todas las áreas que hemos visto que están aquí representadas cumplan con lo suyo para que el puntaje de toda la institución suba. Es como jugar fútbol, ¿no? Si un área se queda parada, el equipo pierde. Creo que eso es todo en mi presentación. Sí, es todo. Muchas gracias y con mucho gusto resuelvo las preguntas que haya. Agradecemos la participación de la doctora Chávez por compartir sus interesantes observaciones.